esta semana de descanso que estuvo por Semana Santa. Espero que estar con sus familias, ¿verdad? Y poder compartir, que es necesario, y retomar, descansar y energías para lo que se nos viene, ¿verdad? Así que les deseo que todos se encuentren muy bien en los lugares a los que cada uno pertenece. Les agradezco también, como siempre lo digo, ¿verdad? La oportunidad que tienen, que me dan, mejor dicho, la oportunidad que me dan de compartir con ustedes en esta oportunidad, poder llegar hasta sus hogares, hasta donde cada uno se encuentre, y gracias también a la Universidad Rural de Guatemala, que me permite que la hayan pasado bien y que hayan aprovechado al máximo el tiempo. Retomando entonces, esta sería nuestra semana número 9 acá en Derecho de Integración. Vamos en esta tarde a estar compartiendo algunos temas importantes que he preparado para con ustedes, desde la premisa o desde el análisis que el derecho de integración ha surgido como fundamento dentro del derecho internacional. Es ahí donde se ha desenvuelto, ¿verdad? Y ya hemos hablado, hemos discutido ampliamente, hondamente estas circunstancias, y también entonces quedamos claros en que ante tales extremos es importante analizar que los principales actores son los estados, los países. Esto ya lo hemos venido platicando en repetidas oportunidades, y que la integración se da a nivel internacional. Ahora, si partimos de estas premisas, entonces debemos ubicarnos en los acuerdos, los tratados. Eso es lo que en esta oportunidad y en esta tarde nos atañe, nos corresponde analizar. ¿Qué son los tratados en materia internacional? ¿Qué conllevan? ¿Qué consisten? ¿Y qué es lo que implican los mismos, verdad? Así que, bienvenidos, compañeros. Para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde algunos momentos. Voy a iniciar ya a compartir mi pantalla para que puedan ustedes observar, ¿verdad? Ya se está compartiendo. Estamos en la semana número 9, nos corresponden los tratados en materia internacional. ¿Qué son los tratados? Porque para lograr la integración, para alcanzar la misma, indudablemente se han dado acuerdos. ¿Y cuáles son esos acuerdos? Esos tratados son el vehículo que utilizan los estados para ir logrando, ir dándole forma a la integración. Por eso vamos a estudiar la circunstancia en esta oportunidad. Objetivo de clase: que el estudiante conozca qué es un tratado internacional, así como su clasificación. Me he trazado un objetivo sencillo de acuerdo al tema que nos va a corresponder en esta tarde. Va simplemente que ustedes conozcan qué son los tratados en materia internacional y la clasificación que estos tienen, que aquí adelante la vamos a poder estar observando, la vamos a estar analizando. Iniciamos. Una definición. Un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los estados que lo suscriben, normalmente suscrita por sujetos del derecho internacional que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de dos personas jurídicas. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas en sus territorios. Entonces, un tratado empezamos a observar que es una norma jurídica en materia internacional, que además de esto
puede ser suscrito o firmado por sujetos del derecho internacional. Ojo ahí, una primera pincelada, porque esto se refiere a estados o países, pero también se refiere a otros órganos o instituciones del derecho internacional, como lo puede ser, por ejemplo, ¿quiénes se les ocurre que pueden suscribir tratados en materia internacional? Compañeros, por ejemplo, la ONU, la OEA, que son organismos que nacen a la vida jurídica dentro del espectro del derecho internacional. ¿Por qué decimos que es una norma jurídica? Porque al suscribirse, las personas que lo han suscrito o los estados que lo han suscrito quedan vinculados por el mismo, ¿verdad? Quedan vinculados por el mismo. Por lo tanto, se vuelve de carácter obligatorio entre ellos. Y claro, también observemos el detalle que pueden ser denominados de diferente forma, de diferente manera. Es decir, que los tratados pueden ser denominados como acuerdos, como convenios, tratados, etcétera. Tienen diversos nombres, pero sí son lo mismo, el mismo instrumento de derecho internacional que nos va a ir permitiendo llegar a determinados acuerdos. Veamos un poco más. Un tratado es un acuerdo entre dos o más países, según el cual asume una serie de obligaciones. Así, los tratados firmados entre estados se encuentran dentro del marco del derecho internacional. Recordemos que ya definimos el derecho internacional como esas normas, principios y doctrinas que van a regularizar las relaciones entre los estados, entre esos actores de carácter internacional. Por lo tanto, entonces, y ya como lo decíamos anteriormente, el tratado va a ser ese acuerdo de voluntad entre dos o más estados. Ya vamos a ver un poquito más adelante la clasificación. También porque esto es interesante. Pero que se van a encontrar dentro del espectro, dentro del marco del derecho internacional. Creando, como dice ahí, obligaciones. Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre estados, aunque pueden celebrarse entre estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Los segundos por el Convenio de Viena sobre derechos de los tratados celebrados entre los estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986. Ok, acá detengámonos y hagamos una observación. Los tratados se pueden suscribir entre dos estados o más estados, pero los únicos partícipes de los mismos son única y exclusivamente los estados. Por otro lado, también pueden ser suscritos entre estados y organizaciones internacionales, que ya lo decía anteriormente, y también pueden ser suscritos únicamente entre dos organizaciones internacionales. Ahí podemos nosotros observar, ya si ustedes quieren una primera separación de tratados de acuerdo o conforme a los sujetos que participan en los mismos, ¿verdad? En primer término, tenemos a tratados suscritos entre los mismos estados, tratados entre un estado y un órgano internacional o solo entre órganos internacionales. Con también la salvedad que los primeros solo entre entre estados se van a regir conforme el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados,
de 1969 y el segundo que es también Convenio de Viena, pero de 1986. Ya vemos una primera diferencia y también vemos que existen actores de carácter internacional. Tanto los países como las organizaciones internacionales tienen la capacidad de firmar tratados internacionales. Dependiendo de quién lo suscriban, el tratado se aplicará a distintas normas internacionales, que es lo que venía yo señalando anteriormente, ¿verdad? De acuerdo a quién sea el actor del tratado, así se le va a aplicar una norma del Convenio de Viena u otra distinta. ¿Sí? Y es ahí donde nos damos cuenta también de algunos detalles, como por ejemplo el hecho que los tratados se vuelven obligatorios y por lo tanto comprometen al país. Al comprometer al país, al comprometer al Estado, ese tratado en materia internacional va a fungir dentro del mismo Estado. Eso es muy interesante. Hacemos un poquito. Características principales de los tratados. Aunque los tratados internacionales abarcan áreas muy distintas, existe una serie de características comunes entre ellos, en las que cabe destacar las siguientes. Por lo general, deben quedar recogidos por escrito. Características, ok, de los tratados. Por lo general son por escrito, cuidado con esto. Aunque un acuerdo verbal entre estados también, entre organizaciones internacionales, se considera válido. Los derechos y obligaciones de los tratados están especificados en cláusulas del tratado. Los términos del tratado tienen validez y aplicación desde la entrada de vigor hasta que se considere finalizado. Reciben diversos nombres, como puede ser convenios, protocolos, pactos, cartas, estatutos o acuerdos, lo que decía anteriormente. Aunque tenga cualquiera de estos nombres, de todas formas sigue siendo un tratado, sigue siendo un convenio, es indiferente del nombre que nosotros le coloquemos, tiene estas características. Son fuente del derecho, por lo que los tratados forman parte del sistema legal. Aquí hagamos una observación, que era lo que estábamos señalando anteriormente. Cuando se suscribe un tratado, y quiero hacer, tal vez detenerme un instante acá, cuando se suscribe un tratado, dicho tratado puede tomar la característica, puede entrar, puede ingresar a el ordenamiento jurídico de un estado, del estado que lo está suscribiendo. ¿De acuerdo? Entonces, en este orden de ideas pasa a formar parte del mismo. Y por ejemplo, esta es una de las amplias discusiones que se tiene con el tema que ya hemos tocado en otra oportunidad, por ejemplo, de la aplicación de la pena de muerte en Guatemala. Recuérdense que en este momento la pena de muerte está suspendido. ¿Por qué? Porque Guatemala suscribió el pacto, famoso pacto de San José, Costa Rica, en el cual nos comprometemos al respeto de derechos humanos y como Estado, entonces, en base a ese compromiso, no puede el Estado quitarle la vida a una persona a través de, claro, un procedimiento de pena de muerte.
Y entonces les lanzo la primera pregunta de la clase del día de hoy, compañeros. Recuérdense que me gusta preguntarles y me gusta su participación. Siempre es opinión, ¿verdad, compañeros? Pueden participar escribiéndome al correo. Háganlo porque es siempre satisfactorio, beneficioso para la clase que podamos participar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es prudente que el Estado de Guatemala suscriba acuerdos, convenios o tratados dentro del espectro del sector justicia o no? ¿Por qué? Ya lo vamos a ir viendo. Porque los tratados, los convenios se pueden firmar en diversos aspectos que ya lo hemos platicado acá ampliamente. Por ejemplo, uno de los principales que hemos tocado es los acuerdos, la integración fundamental en el aspecto económico. En eso, ¿verdad, compañeros? Que se busca el empuje, el auge económico ante la premisa si las realidades en sector justicia de otros países, de otras latitudes que no sea Guatemala, son las mismas que en nuestro país y como consecuencia de tal circunstancia, esas realidades se puedan aplicar a nuestro país. Porque claramente cuando nosotros suscribimos un tratado, cuando el Estado de Guatemala suscribe un acuerdo, ya tenemos claro que es de carácter obligatorio. Este se va a implantar, si ustedes quieren, dentro del sistema jurídico nacional. Y ahí viene la duda, porque eso es algo que implantamos. Quizá, muchas veces el sistema de justicia no está preparado o nuestra realidad nacional no está preparada para tal circunstancia y por lo tanto esa norma se vuelve inaplicable o se vuelve nefasta, quizá. Ese tratado, mejor dicho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Consideran prudente? Esta es la pregunta de la tarde del día de hoy. ¿Prudente que Guatemala suscriba tratados internacionales en materia justicia? Ojo, solo justicia o no. No hablo de materia económica, política, porque claro, eso es inherente que se tienen que suscribir acuerdos de cooperación, etcétera, lo que ya nosotros hemos venido manejando acá en el curso, ¿verdad? Claro que se deben suscribir, pero en el área de justicia, donde vemos como esta dificultad, también este empuje a la independencia del Estado de Guatemala, esta contradicción quizá a la independencia que tendrían que tener los jueces, todo el aparato judicial del país. Como digo, quizá hay acuerdos, hay tratados que se suscriben, pero que la realidad de nuestro país no es la prudente para la aplicación de los mismos. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Escríbanme, por favor. Participen en esta tarde. Esta es la pregunta. Escríbanme al correo, yo los voy a estar leyendo y por favor su participación siempre enriquece mis clases. Es lo que yo siempre he dicho. Aprovecho para decirles que escríbanme. Ustedes tienen la ventaja que me ven, pero yo nunca los he tenido la oportunidad de verlos. Así que coméntenme ahí en su correo de qué lugar me están viendo para poder también saludarles. La verdad que les dejo de una vez el compromiso. Cuando algún día si Dios nos lo permite, nos encontremos por la calle, salúdenme. Díganme que fueron mis alumnos, quiero conocerlos. Va a ser para mí un gusto. Para mí es un gusto, es una bendición poder estar ejerciendo esta labor docente a nivel nacional. La verdad que es un privilegio. Nunca me imaginé que iba a llegar hasta esto, entonces para mí ha sido un verdadero privilegio y una responsabilidad para tratar de enseñarles a ustedes, compañeros, dentro de mis posibilidades, ¿verdad? La verdad es que no lo sé todo, pero lo que sé, pues trato de compartirlo de la mejor manera y les agradezco a ustedes que están acá conmigo también. Entonces, participemos, me gustaría ver sus opiniones, estoy pendiente para leerlos.
Mientras esto me llegan algunos correos de sus opiniones, lo que ustedes consideren compartir en esta tarde, voy a continuar un poquito más avanzando, ¿verdad? Entonces estamos con estas características. Son fuente del derecho, decimos que esto es importante también. Los tratados son fuente del derecho. Veamos un poco más. Clasificación, acá. Entremos ya a la clasificación. Clasificación de los tratados internacionales. Según la materia de que traten, los tratados pueden ser comerciales, políticos, culturales, humanitarios, sobre derechos humanos, de paz y de extradición, lo que estaba yo preguntando. Porque los tratados se pueden separar en diversas materias, pero mi duda, mi pregunta va encaminada a qué opinan ustedes, si es prudente, si es procedente que se suscriban tratados que impacten el sector justicia del país. En otras áreas, pues quizá no habría mayor problema, pero en ese punto tal vez sí. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Avancemos. Según el número de estados que lo forman, parte del tratado son bilaterales, que significa entre dos estados, multilaterales, entre más de dos estados, pudiendo ser a su vez generales y restringidos. Los primeros tienen vocación de universalidad, los segundos están limitados a un número reducido de estados por motivos militares, geográficos, económicos. Ok, en cuanto a la segunda clasificación, habría dos, ¿verdad? Bilaterales cuando se firma entre dos estados, multilaterales cuando se suscribe o se firma de tres o más estados, ¿va? Más de dos, pues valga decirlo, de 3, 4, 5, 6. Ahora, estos multilaterales también a su vez se subdividen en que son abiertos y restringidos. Generales, ¿verdad? Generales y restringidos. Abiertos o generales consiste en que si bien lo firman tres o cuatro estados, ese acuerdo puede adherirse cualquier otro estado que lo desee hacer. Ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Alemania, Japón e Italia firmaron un acuerdo, el Pacto de Acero, que los unía militarmente, pero era abierto porque posteriormente otros países, otros estados se pudieron adherir, como lo fue Bulgaria, Rumanía, Turquía en su momento se adhirieron a ese pacto. Y restringidos es aquel que, si bien es multilateral, porque lo firman 3, 4 estados, restringe que aparte de los estados suscribientes o firmantes, nadie más se puede adherir o unir a tal tratado, acuerdo o convenio. Muy bien, voy a ver si ya algún compañero quiso participar en esta tarde. Estoy esperando, compañeros, sus participaciones de la pregunta que estaba haciendo hace unos instantes. Les agradezco que participen. Todavía no me ha escrito nadie. No me he caído, por lo menos acá. Les agradezco siempre que participen. Sus opiniones para mí son muy importantes y enriquecen el curso. Como no ha participado nadie, voy a regresar nuevamente a compartir y seguir con lo que estamos platicando. Ok, entonces teníamos ya esta primer clasificación. Siguiente clasificación. Según las partes que lo suscriben, los tratados pueden ser entre estados y organizaciones internacionales o solo entre organizaciones internacionales. Esto ya lo dije yo, ya lo recalqué ampliamente, ¿verdad? Según las partes, entonces pueden ser solo los actores que suscriban los tratados, pueden ser única y exclusivamente estados, ¿verdad?
También puede ser entre un Estado y órganos internacionales o solo entre órganos o organizaciones de carácter nacional. Según la posibilidad de hacerse parte del tratado sin haber participado en su negociación, pueden ser abiertos o cerrados, que era también lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Cerrados en caso que no admitan nuevos miembros, por lo que la adhesión de un nuevo miembro requerirá la celebración de un nuevo tratado. Cuando el tratado es cerrado, que no permite que nadie más se adhiera, pero aún así hay alguien que se quiere adherir, aún así hay alguien que desea unirse, no lo permite el tratado, por lo tanto se deberá suscribir, se deberá firmar un nuevo tratado que dé la oportunidad, ¿verdad?, de unirse. Ya tengo un par de participaciones, gracias por participar. Kevin Cabrera Barrios. Kevin opina que en el sector justicia no deberían suscribirse tratados internacionales, ya que muchas veces se logra confundir, ajá, muy bien, muy interesante tu aportación, los procedimientos estatales con el fin de completar, sí, es interesante. Te voy a dar un ejemplo, Kevin, compañeros, un ejemplo. El tema de la CICIG tan polémico, porque la CICIG fue un convenio en el cual se le otorgó la posibilidad de la investigación a la CICIG, pero constitucionalmente solo hay un órgano capacitado, facultado para investigar, que es el Ministerio Público. Me queda la duda entonces si el tratado de repente era con tintes ilegales, porque le estaba dando la facultad a otro órgano distinto al Ministerio Público a investigar. No sé qué piensan ustedes de eso, pero la verdad es que eso fue lo que ocurrió en su momento. Edna Sarita Redondo, gracias Edna. No es prudente suscribir acuerdos internacionales en el sector justicia. ¿Por qué supone que Guatemala es exacto? Porque Guatemala es independiente, entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Y el tema de los derechos humanos atan, dice Brenda, la aplicación de la justicia en Guatemala. Y por ende vemos corrupción. La justicia no se cumple porque estamos... Se pueda, muchas gracias. Efectivamente, ya lo decía yo, lo recalcaba. Gracias por participar, compañeros, sigan participando. Recalcaba el hecho de que cuando está suscrito el acuerdo, el tratado no nos permite desenvolvernos de otra forma, tenemos que respetar. Y esa es la gran problemática actual en el tema de la pena de muerte. Nuestra ley recoge la pena de muerte, compañeros. Está, por supuesto, y recalco, a través de un procedimiento, claro está. Pero llegamos al punto que ya están para pena de muerte y no se puede por los acuerdos firmados. Carlos Humberto, gracias Carlos, buena tarde. Sí, por ejemplo, el tema de la CICIG, ¿va? Que, ojo, inclusive, compañeros, yo ahí, ustedes tienen derecho a tener sus opiniones, sus criterios, pero el tema de CICIG, dice Carlos Humberto, ¿cómo habrá sido eso de la CICIG? Que es lo que yo explicaba anteriormente. Se le da la facultad de investigar, pero constitucional, repito, constitucionalmente, solo el MP puede. Entonces, a mí me surge la duda si esta investigación que hacía revestía de ilegalidad. Desde la norma de nuestro estado, desde la norma de nuestro país, podría ser que sí, pero como claro, también el estado firmó el acuerdo, entonces no, se incorporó. Pero ojo, porque eso es quizá como que yo les diga,
que tenemos un rompecabezas de una casa y traigo una pieza de un rompecabezas de una locomotora o de un tren o de un árbol y la quiero incorporar a fuerza dentro de mi rompecabezas. Cuidado. Por eso digo yo que las realidades de otros estados, de otras latitudes, no necesariamente, y en el sector justicia, no necesariamente son iguales a las de nuestro país. Pero ahí sí que son criterios, son opiniones. Solo estas por de pronto. Sigan participando, compañeros. Quiero sus opiniones. Vamos a retomar entonces acá. Les voy a volver a compartir en lo que me opinan un poquito más. Gracias a los compañeros que participaron. Me alegra, participen. Siempre he dicho que eso es lo que nos enriquece a todos, ¿verdad? Decíamos que pueden ser abiertos o cerrados los tratados. Según su duración. Según la duración, los tratados pueden ser de duración determinada, pasado el plazo se extinguen y pueden ser prorrogables de forma expresa o tácita, y de duración indeterminada, ¿verdad? En esencia, acá según su duración, puede ser duración determinada, que el tratado va a durar determinado tiempo, por un año, por 10 años, por 20 años, pero hay una fecha cierta, y de duración indeterminada, que no tiene fecha cierta para su finalización. Aquellos que son de duración determinada, si bien es cierto, tienen una fecha de finalización, esta fecha, que es lo que expresa aquí, puede ser prorrogable, es decir, que el tratado puede continuar. ¿Verdad? El tratado puede continuar por más tiempo. Y según el tipo de obligaciones creadas, tenemos tratados ley que establecen normas de aplicación general que judicialmente se encuentran en un pedestal superior a la ley interna de los países. Y los tratados contrato, que suponen obligaciones. Aquí, en esta clasificación, observemos nuevamente lo que estamos discutiendo en esta oportunidad. Hay tratados que tienen carácter de ley, diríamos entonces que entran a sector justicia y que inclusive se vuelven superiores a la norma interna. Y entonces, ¿cómo queda la independencia del país? Si nosotros vemos todo lo que lo pasó con la CICIG, indiferentemente de la opinión que tengamos, compañeros, algunos de ustedes tendrán la opinión que la CICIG fue buena y es válido, otros quizá no, pero indiferentemente de eso, ahí pudimos observar esa pugna de poder, esa, ¿qué les diré yo, compañeros? Ese vacío legal que se dio, porque por un lado estaba el acuerdo de CICIG que le otorgaba a la CICIG intervenir, actuar, y por el otro lado estaba la independencia, la soberanía del país de Guatemala, que prácticamente o en cierta medida estaba siendo vulnerado. Habría que analizar este aspecto. Mientras que, por ejemplo, hay otros tratados, hay otros convenios de carácter contrato que solo representan obligaciones, pero estos, como ya lo hemos hablado, van más como encaminados al tema de apoyo, de cooperación mutua, ¿verdad? El tema de cooperación mutua. Muy bien, voy a ver sus opiniones. Tengo más opiniones. Alba. Buenas tardes, Alba. No es prudente, dice Alba. No es prudente suscribir tratados en sector justicia, ya que Guatemala se supone, dice muy bien, que es independiente. El ejemplo sí, que fue criticado ya que en Guatemala hay personas capaces para gobernar. Muy bien, sí, así es, va. El ejemplo sí que se nos impuso, ¿verdad? Y que hay personas que son capaces para gobernar y personas también que son capaces para investigar. Carlos Humberto, muy bien, participas otra vez, muy bien.
la CICIG no, opina Carlos, no contradijo, digámoslo así, al MP, sino que lo fortaleció, ¿verdad? Con la FESI. Pero recordemos, Carlos, que la FESI es parte del MP. La FESI no fue auspiciado o creado por la CICIG, ya es parte del MP. Entonces, digamos que la idea era de que CICIG apoyara al MP. Pero cuidado, si recordamos esto, la CICIG dejó un poco de lado al MP y la CICIG era la que llevaba, como quien dice, la voz cantante. El MP quedó en un segundo plano. Habría que pensar si esta es la esencia del tratado. Y volvemos tratando de ser objetivos en cuanto al tema del tratado y sus consecuencias, porque no podemos negar que quien representaba a la CICIG siendo un extranjero dirigía, señalaba. No sé si esa era la función, no sé si ese era el objetivo. Y ahí no sé si se afectó de manera negativa el sector justicia, que es lo que estamos analizando en esta oportunidad. ¿Otra opinión más? No tengo por el momento, ¿verdad? Muy bien. Carlos, gracias por participar. Carlos, ¿consideras entonces que CICIG en realidad entró para luchar, digámoslo así, ¿verdad? Contra sectores oscuros, vamos a decirlo así, del país. Bueno, muy bien. Como te digo, es válida tu apreciación y yo lo que digo es, más allá del tema, sino solo el tema de la ejecución, ¿verdad? Del tema del convenio. Comparto nuevamente, creo que vamos concluyendo en esta tarde, compañeros. Sí, así es. Gracias por la atención que me han prestado, que me han brindado en esta oportunidad. Gracias por haber compartido con su servidor. Gracias por las opiniones. Como siempre digo, ninguna es equivocada, todas son correctas. Las preguntas a final de clase, ¿qué es un tratado? Quienes pueden suscribir los tratados, ¿qué es un tratado multilateral? ¿En qué consiste que un tratado pueda ser prorrogable? ¿Cuándo hay una prórroga? ¿Verdad? Cuando hablamos de un tratado a un tiempo determinado, ¿verdad? Que puede ser tácito o expresa. Y menciona dos características de los tratados, de todas las características que vimos en. Gracias, compañeros, por dejarme llegar hasta sus hogares. Gracias por las participaciones. Les agradezco mucho. Y pues para mí ha sido un gusto. Tal vez la última, tengo una por acá, no te quiero dejar. Manuela, Santiago. Su opinión, gracias Manuela. No es prudente suscribir tratados internacionales en el sector justicia. Guatemala es un país independiente, tiene su propia ley. Como por ejemplo la pena de muerte. Gracias, muchas gracias. La compañera opina que en este momento, o quizá no es prudente en sector justicia, porque Guatemala tiene su ley, su independencia y debe más bien fortalecer, digámoslo, esta parte. Gracias, con esta participación termino. Para mí ha sido un gusto poder compartir nuevamente con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.